Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto recibirlos esta vez en nuestro segundo programa de nuestro blog de ¿Qué dicen hoy los tribunales? Por esta ocasión, Mariana Ruiz no va a poder acompañarnos, pero estoy segura que en la siguiente sesión ella ya va a estar con nosotros. También me da mucho gusto recibirlos porque, bueno, entre el programa que tuvimos de mayo y el día de hoy, nuestro blog ya cumplió 200 ediciones y les damos gracias porque, bueno, yo sé que algunos de ustedes nos conocieron y nos apoyaron desde un inicio con nuestros programas que empezaron en 2021. Y bueno, estamos muy contentas, tanto Mariana como yo, de poder retomar este espacio de diálogo. Yo sé que a veces no nos da para abrir el micrófono de ustedes quienes nos acompañan, pero sí no, me encantaría si pudieran poner sus comentarios en el chat. Y bueno, ustedes saben también que cada semana publicamos nuestro blog, habilitamos ya un correo electrónico donde nos pueden escribir. No contestamos tan rápido, pero sí les vamos a dar respuesta. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, voy a entrar a presentar los precedentes. Fíjense que vimos, Mariana y yo, que tuvimos como una etapa en la que hubo como una baja en los precedentes que se estaban publicando en el semanario a principios de este año, pero pues en estos últimos, sobre todo estos últimos 2 meses, la Corte ha estado publicando muchos asuntos, ¿no? Y bueno, pues sabemos que las circunstancias de la reforma judicial 100% tienen que ver con esto. Se están publicando precedentes de asuntos, algunos que ya habían sido resueltos hace meses o incluso hasta hace un año, que seguramente no habían tenido la oportunidad de redactar el criterio y de hacer la publicación correspondiente. Pero pues esta es una etapa importante, estos precedentes se están publicando, seguramente en lo que sigue de este mes, ya hasta antes del periodo vacacional, seguiremos con esto. Y bueno, pues tenemos de frente a nosotros el reto de que tendremos una nueva integración en el Poder Judicial y esto hace más relevante tener un conocimiento fuerte de qué es lo que resuelve la Corte, qué resuelven los tribunales, los plenos regionales que desde su creación han cobrado una fuerza muy importante en la definición de criterios. Eh, Específicamente, ustedes saben que ellos se abocan a resolver la contradicción de criterios entre tribunales que forman parte de la misma región y realmente ha sido muy relevante el trabajo que han hecho ellos, pero bueno, todo esto tendrá un cambio, estaremos súper pues al pendiente, tanto Mariana como yo, en nuestro blog y pues esperamos poder compartir con ustedes también todos estos cambios que vamos a tener que enfrentar. Pues muy bien, denme nada más menos de un minuto para tener aquí la presentación y pues también en el chat, quienes, perdónenme, pero ahora como no estoy con Mariana, nada más estoy yo, si me pudieran ir platicando de dónde se conectan, cómo escucharon de nosotros, del blog y de este programa, sería buenísimo. Y bueno, vamos a empezar. Mm, Esto, justo como les estaba diciendo, estas últimas semanas, la primera sala publicó muchos criterios, también el Pleno, ¿no? El viernes pasado publicó varios criterios, de hecho son las primeras jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte que se publican en todo el año y bueno, también vemos algunas de la segunda sala. En este caso concreto, se analizó el derecho al aborto con motivo de una contradicción de criterios entre dos tribunales. Y el punto central era determinar si las autoridades administrativas en los estados, específicamente del sector salud, estaban obligados a asegurar o garantizar este derecho para atender a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. ¿Por qué es esto? Porque, si bien saben,
Y aquí les voy a ir poniéndolo. Hoy voy a cambiar un poco el formato que habíamos usado de presentación. A ver si ustedes nos acompañaron en la sesión pasada, me dan sus comentarios si les gusta o no les gusta, pero es para hacerlo como un poquito más eficiente. Y aquí vamos a ver las tesis, pero directo en el semanario, ¿no? Y fíjense, si ven aquí en la parte de los hechos, uno de los tribunales señaló que, bueno, el derecho al aborto no estaba previsto en un mandato específico ni en la Constitución Federal o en leyes que fueran de aplicación en todo el país y que por lo tanto, al estar previsto en sentencias de la Suprema Corte de Justicia, en interpretaciones que realizó el máximo tribunal, no podía considerarse obligatorio el garantizar el derecho al aborto en un estado en el que ni siquiera la legislación del estado había sido parte de estas controversias ante la Suprema Corte. Y esto es lo que da lugar a este precedente. A mí se me hace muy interesante lo que resolvió la Corte porque pues vemos este tema, ¿no? De aspectos que han sido resueltos por el Poder Judicial, por nuestra Corte, pero que ya no llegaron a, a hacer una reforma constitucional o legal. Y aquí lo que resuelve la Suprema Corte es en el sentido de que efectivamente las autoridades administrativas están obligadas a atender este derecho de una manera práctica, ¿no? No nada más de voy a cumplir con el derecho al aborto, sino de tener, implementar, difundir y organizar los servicios de salud. Esto lo ven ustedes aquí en la parte de los hechos, ¿no? Aquí dice difundir, bueno, implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizar este derecho. Y dice, bueno, finalmente es el artículo cuarto de la Constitución política que reconoce el derecho a la salud, el fundamento o de donde se deriva o desprende este derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y por lo tanto, em, pues la Corte lo que hace es interpretar ese derecho, determinar sus alcances y esto se relaciona directamente con las obligaciones de las autoridades locales para implementarlo en cada uno de los estados. Podemos pensar incluso si la legislación local no lo tuviera previsto. Yo lo veo más allá del tema de fondo, de que se trate del derecho al aborto, esta forma de razonar y de interpretar la Constitución y sus alcances, lo que creo que es muy rescatable porque igual podría ser aplicable a otros temas. Ahora bien, el otro asunto es sobre la Corte Interamericana y sus opiniones consultivas. Entonces, en este tema se le planteó también al Pleno de la Suprema Corte cuál era el alcance de las opiniones consultivas. El Pleno de la Suprema Corte analizó las opiniones consultivas y el alcance que deben tener respecto de aquellas que son definidas por el Pleno de la Suprema Corte, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aquí el punto es la diferencia entre las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones consultivas. Y bueno, el punto que se planteó es si tenían o eran obligatorias estas opiniones consultivas, que son distintas de aquellas que derivan de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también aquí en el Pleno de la Suprema Corte, lo que resolvió fue por una contradicción. Lo voy a poner aquí también el asunto para que lo veamos. Y también decían, determinaban si los juzgadores están obligados a atender al resolver asuntos y están obligados a resolver conforme a estas opiniones consultivas. Y por ejemplo, aquí, aunque no este no es el tema de la controversia, pero sí es un tema muy actual y que nosotros lo analizamos como parte de los temas que revisamos en nuestro despacho el de los fabricantes de armas en Estados Unidos. Pues ustedes saben que México presentó dos demandas en Estados Unidos en contra de los fabricantes de armas
para buscar que se les sancionara y que se les responsabilizara a ellos por la venta de armas a cárteles mexicanos y un poco para probar esta corresponsabilidad entre los fabricantes de armas y el tema del narcotráfico, ¿no? Este asunto, además de presentarse estas dos demandas en Estados Unidos, que una es mucho más relevante que la otra porque una sí fue directo contra fabricantes de armas y la segunda fue simplemente contra algunas tiendas en las que se vendían las armas, ¿no? Pero bueno, a la par, en el 2022, el gobierno de México presentó una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahí es donde justo encontramos el punto de conexión. Esta solicitud de opinión consultiva la hizo buscando que la Corte Interamericana analice y se pronuncie sobre las actividades que realizan los fabricantes de armas y el impacto que esto tiene en los derechos humanos de las personas. A la fecha, esta opinión consultiva no ha tenido una respuesta. La Corte Interamericana no se ha pronunciado al respecto. Pero bueno, si ustedes tienen interés en este tema, el Luis Pérez de Hacha analizó no tanto el tema de la opinión consultiva, porque como les digo, solamente se presentó y no ha habido una respuesta por parte de la Corte Interamericana, pero sí, hace unas semanas, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió la demanda presentada, el tema planteado por México más bien, porque llegó a la Corte a través de un recurso presentado por una de los fabricantes, y la conclusión fue que estos fabricantes no tienen una responsabilidad por lo que hace al uso que se le dé a las armas que ellos producen y venden. Pero bueno, lo que quiero platicarles es cómo este tema de las opiniones consultivas, a quienes no estén familiarizados con el derecho internacional o con la práctica del derecho internacional, nos pueden parecer como muy lejanas, pero justo ahorita en nuestro país, pues tenemos un tema que sí tiene una relación directa con esto y bueno, incluso en la página de la Corte Interamericana se pueden revisar qué ha dicho la Corte y se puede formar parte de lo que se presente en una demanda o en una defensa cuando se hagan valer, más bien cuando se hagan valer recursos por la violación de derechos humanos. Y aquí regreso al criterio del Pleno de la Corte, de nuestra Suprema Corte, ¿y qué dice? Dice que igual aquí se los voy a marcar con este lapicín. Acá. Mm, que estas opiniones consultivas cuentan con relevancia jurídica y una alta autoridad interpretativa respecto del derecho internacional. Estos dos temas creo que es donde tenemos que centrar nuestra atención porque es en el punto en el que el Pleno se pronuncia sobre el alcance o la fuerza jurídica que tienen estas opiniones consultivas, ¿no? Me gustó mucho esta frase de una alta autoridad interpretativa respecto de, si ya lo ven en la tesis, dice de los derechos y las obligaciones que se desprenden del derecho internacional. Y la segunda parte ya nos es conocida por lo que ha analizado y resuelto nuestra Corte, nuestra Suprema Corte, respecto de instrumentos internacionales o normas o reglas internacionales, porque dice, no son vinculantes, pero pueden incorporarse con carácter obligatorio al derecho nacional y por dos vías, ya sea porque la Corte Interamericana utiliza estas opiniones consultivas en los casos, en las sentencias que dicta, ¿no? Y en todo caso sería que México fuera parte en uno de estos asuntos, o bien si la propia Suprema Corte las incorpora al momento de resolver y lograr la votación para un precedente obligatorio. Entonces, creo que con esto también se va completando la interpretación o los temas que va generando, que se van planteando ante la Corte Suprema sobre el alcance de la Corte Interamericana. Que por otra parte, sabemos que tenemos pendientes justo con asuntos en los que México fue declarado responsable como violatorio de que ha violado la Convención Interamericana de Derechos Humanos en los temas de prisión preventiva y arraigo. Si les parece interesante este tema, también tenemos material, también en IntelliJuris ha habido un par de programas
sobre este tema y sabemos que nuestra Suprema Corte tiene pendiente analizar estas sentencias que dictó la Corte Interamericana y bueno, será poco probable que haya una modificación constitucional en nuestro país sobre estos dos temas, pero bueno, ahí está el planteamiento y cómo esta ambivalencia entre reconocer o no lo que resuelve la Corte Interamericana para ya dentro de nuestro orden jurídico nacional. Bueno, aquí cierro la parte del derecho constitucional o temas relacionados con el derecho constitucional y les quiero platicar de dos precedentes que son en temas mercantiles. Uno de ellos es de una compañía de seguros y como lo analizaba, lo pensaba yo ayer, realmente hay muchos asuntos sobre este tema de compañías de seguros. No todos llegan a ser precedentes o criterios que se publiquen en el semanario, pero vemos cada vez más este tipo de temas que se tienen que llevar a controversia, al amparo finalmente por la falta de cumplimiento de parte de las aseguradoras, ¿no? Este asunto en específico llegó a la primera sala de la Suprema Corte y este tema llega hasta determinar si la aseguradora tiene o no que pagar costas en el juicio mercantil. Y ahorita vamos a ver por qué. En los hechos, y de lo que se advierte del comunicado, porque fue un asunto, es un asunto que conocimos de él por los comunicados de prensa de la Corte, no se ha publicado un criterio, un precedente, pero se señala que la compañía de seguros presentó un documento alterado en el juicio como parte de una prueba para evadir el pago de un seguro de vida. ¿No? Y entonces en los hechos señala que, bueno, la persona que estaba asegurada falleció, su esposa es quien acude a la aseguradora para cobrar el seguro, y ya en el tema de las pruebas en el juicio, porque pues llegaron a juicio porque no se le quiso pagar, la aseguradora presenta un documento diciendo que o pretendiendo probar que el asegurado había omitido informarle a la aseguradora que tenía VIH-Sida. Pero todo esto, bueno, era una prueba alterada, ¿no? Un documento alterado. Y la conclusión de la primera sala es que por el hecho de que quede acreditado que hubo una actuación de mala fe, de parte de la aseguradora, porque se logró probar que este documento había sido alterado y presentado como una prueba para evadir el pago. Eso es suficiente para poder determinar que el pago de costas, la condena al pago de costas a la aseguradora era procedente y por lo tanto de esa manera tenía que actuarse. Como les repito, el tema por el que llegó a la Suprema Corte fue para determinar si se debía o no condenar al pago de costas a la aseguradora y si este documento alterado, esta prueba alterada y que se presentó al juicio era suficiente para acreditar que había una actuación de mala fe. Al igual que el primer asunto que platicamos, el razonamiento que lleva a la Corte a concluir esto también podría ser aplicado a otro tipo de asuntos, no solamente a esto, y por eso es relevante conocerlo. Tendremos que estar pendientes si se publica un precedente al respecto, pero bueno, también lo que por lo menos yo veo venir es que no necesariamente se seguirá publicando con la misma, como veníamos acostumbrados, los precedentes, los criterios de los órganos judiciales. Y desde mi punto de vista tenemos que estar mucho más pendientes de las sentencias, del dictado directamente de las sentencias y no esperar a que éstas se publiquen como precedentes obligatorios o precedentes en el semanario, porque no sabemos cuál va a ser como el ritmo que adopte los nuevos integrantes del Poder Judicial. Y bueno, siguiendo con este tema mercantil, aquí el tema de controversia era definir quién debía considerarse como un juez competente en un caso de una plataforma digital. Y les voy a contar los hechos porque, bueno, igual también de la tesis no se logra ver todo lo que pasó, pero está muy interesante porque cada vez más interactuamos con este tipo de plataformas
que muchos de ellos buscamos en internet dónde está su domicilio y no están en México, están en Estados Unidos, están en Europa y nosotros damos por hecho como si estuviéramos, pues, o sea, no nos cuestionamos eso, pero cuando se llega a presentar un conflicto o un tema, sí hay una dificultad para demandar o para exigir derechos frente a estas plataformas, pues sobre todo las que, como les digo, las que no son mexicanas o que no tienen como esta transparencia para determinar dónde está su domicilio. En este caso concreto, se trata de una plataforma que dedicado a la organización de bodas, ¿no? Es una empresa española y para el usuario común, yo entro ahí, veo y me prestan todos los servicios como para poder organizar mi boda. Y el negocio que tienen por otra parte es con los proveedores de servicios relacionados con las bodas. Y ahí fue donde se presentó el conflicto con un proveedor y bueno, el proveedor demanda a esta plataforma digital por cuestiones de que no se le permitió estar siendo pública su información y un incumplimiento de contrato. Como les digo, el contrato es entre la plataforma digital y un proveedor de servicios de boda. Y lo que argumentó la plataforma digital es que en el contrato de adhesión, bueno, en el contrato que se había firmado con el proveedor, expresamente se señalaba que los juzgados competentes o los tribunales competentes eran los de España, ¿no? Y aquí lo que analizó la primera sala es, bueno, ¿qué sucede en este tipo de asuntos? Sobre todo los puntos clave es que es un contrato de adhesión y el segundo punto clave es que esta empresa española sí tenía oficinas en México e incluso se señala que su sitio web tiene una terminación .com.mx y que se le pudo emplazar en este juicio, aunque bueno, no quedaba claro si sí iba a proceder o no, pero en una oficina que tenía en México. Y la conclusión a la que llega la primera sala de la Suprema Corte es que este tipo de cláusulas de sumisión expresa a favor de tribunales extranjeros, cuando estén previstos en un contrato de adhesión de empresas extranjeras que prestan sus servicios en México, violan el derecho de acceso a la justicia a los usuarios, en este caso, bueno, pues son mexicanos, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que esté prevista esta cláusula en el contrato de adhesión, el juicio se debe seguir en México y no se le puede obligar, en este caso al proveedor, a que tuviera que realizar la demanda y el procedimiento judicial en tribunales que estén fuera de México. Entonces, estos son aspectos que en el día a día y viendo la evolución y el cambio tecnológico, a veces no los tenemos a la mente, pero como abogados es muy relevante conocerlos. Incluso yo logré localizar la sentencia, entonces les vamos a compartir la presentación y ahí ustedes van a encontrar la liga para poder consultar la sentencia por si es un tema en el que quieran profundizar mucho más. Ah, sí, aquí Tomás levantó la mano. Denme oportunidad nada más para ver. Ay, Tomás, a ver si, déjenme ver. Sí, si quieres te voy a abrir el micrófono, Tomás, para que puedas participar. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Gracias, gusto en saludarte. Pues, primero que nada, pues una felicitación. Reitero con el chat, gracias por mantener vigente su programa. Y específicamente, la pregunta es en el precedente que acabas de mencionar, esta sentencia relacionada con el uso de plataformas digitales. Me llama la atención, así como tú comentaste, si ese criterio puede aplicarse para otro tipo de asuntos. También es cierto que en algunas transacciones comerciales y concretamente en algunos contratos se maneja figuras como la mediación o bien
pactan las partes un árbitro en alguna otra jurisdicción, no necesariamente en otro país. Eventualmente, si se pacta la jurisdicción de otro tribunal dentro de nuestro territorio, del territorio nacional, de otras entidades federativas, ¿se aplicaría este mismo criterio o tendría que analizarse el criterio, como tú lo has señalado, cómo se debe de analizar un precedente ahora para poder establecer si es vinculante o si es orientador? Me gustaría saber cuál es tu punto de vista al respecto. Y la siguiente sería, ¿qué pasaría entonces con el forum no convenience o el tema de, perdón, me confundí el concepto, discúlpame, más bien, ¿qué sucedería entonces si las partes quieren pactar en, por ejemplo, empresas transnacionales que operan con prestadores de servicios en México o con subsidiarias y necesariamente por sus circunstancias pactan como jurisdicción algún tribunal de Estados Unidos o Canadá, por ejemplo? ¿Cuál sería tu punto de vista en ese aspecto, en ese caso, por transacciones comerciales que son muy importantes y que tienen efectos transfronterizos, ¿no? Gracias. Sí, justamente aquí lo que es la diferencia. No, gracias a ti, Tomás, y muchas gracias por siempre estar presente en nuestros programas y muy participativo, lo apreciamos mucho. Pero en este tema en específico es el tema que es un contrato de adhesión. Y sabemos perfectamente que los criterios de los tribunales y de la Corte desde hace muchos años lo analizan diferente, si es un contrato de adhesión o si es un contrato en el que las partes están en igualdad de circunstancias para definir las cláusulas y por lo tanto, por ejemplo, si tú me dices, bueno, es una operación comercial muy importante en el que las partes acuerdan, eh, en este caso tenemos que decir, realmente una de las partes está dando o sea, está pudiendo tener un margen de negociación en cuanto al contenido de las cláusulas o no. Ese es como el primer punto de partida, ¿no? Porque justamente el tema de los contratos de adhesión es que una de las partes está en desventaja y no tiene capacidad de modificar las cláusulas o el contenido de las cláusulas del contrato. Y ese es el caso bien específico de los contratos de adhesión y ese es como el punto de partida de todo el análisis y lo que lleva a la Corte a decir que esta cláusula no tendría por qué aplicarse, ¿no? Entonces, creo que más bien hay que analizar caso por caso, pero por eso les dejo la sentencia y el tema así del punto de partida es definir si las partes tuvieron la capacidad o no de definir las cláusulas, porque o sea, definitivamente en los contratos de adhesión no lo es, no, una de las partes está en desventaja y eso es lo que lleva a los tribunales a conclusiones distintas de que se trataba de un contrato en el que las partes pues no tienen como el mismo nivel, ¿no? Y bueno, entonces, muchas gracias, Tomás. Voy a platicarles rápido unos temas que tenemos en materia fiscal. También ahora ha habido más temas fiscales que se han presentado, pero bueno, están relevantes y algunos tienen que ver ya específicamente con la procedencia del amparo para impugnar normas fiscales. En el primer asunto, de que también lo conoció la primera sala, se analizó las listas del artículo 69, no 69B, que son las empresas fantasmas, sino el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que señala una lista de supuestos en los que se harán públicos los datos de los contribuyentes, su nombre y RFC, por ejemplo, pues si son deudores o etcétera, pero en este caso era específicamente de contribuyentes que habían recibido condonaciones fiscales. Y el contribuyente cuestionó la constitucionalidad de esta norma bajo el argumento de que se afectaba o se violaba su principio de protección a los datos personales. Ese también es un comunicado de prensa, no es un asunto que ya se haya publicado en el semanario, pero lo que consideró la primera sala es que se trataba de una medida necesaria para poder transparentar las actuaciones de la autoridad fiscal, sobre todo al tratarse de condonaciones fiscales, se refiere a ingresos que se dejaron de percibir y en este sentido habla que la necesidad de que haya una transparencia en estas condonaciones es lo que justifica que se pueda provocar o que se afecten en cierta medida
los datos personales de los contribuyentes, pero bueno, la conclusión es que valida este listado, les repito, es el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, pues estos listados están en la página del SAT y ya llevan bastante tiempo haciéndose pública esta información, ¿no? En este siguiente asunto se trata de dos impuestos y aunque los pusimos en el tema de fiscal, tiene una relación directa con el amparo, porque en realidad el análisis es en qué momento o quién puede impugnar estas normas, estos impuestos. En el primero de ellos, que es el impuesto sobre la tenencia de vehículos en la Ciudad de México, un pleno regional analizó cuál debía considerarse como el primer acto de aplicación para poder impugnar este impuesto, impuesto sobre la tenencia, ¿no? Y entonces aquí el tema era, si vemos aquí, uno de los tribunales había estimado que el primer acto de aplicación era la emisión del oficio de la autoridad de la Ciudad de México en el que se determinaba un crédito fiscal por omitir el pago de la tenencia. Y el otro tribunal consideró que era, desde que se había emitido un requerimiento de pago previo a la determinación del crédito fiscal, era un acto que afectaba al particular y por tanto debía considerarse como el primer acto de aplicación. La conclusión a la que llega el pleno regional es que es hasta que se determine el crédito fiscal que se puede considerar que es un acto que afecta al particular y por lo tanto el momento para considerarlo como el primer acto de aplicación de la norma y el momento para impugnar la constitucionalidad de este impuesto. Y en el segundo asunto, que es el impuesto sobre automóviles nuevos, aquí más bien el tema que definió o que resolvió el Pleno es qué sujeto está legitimado para poder impugnar, porque en el caso concreto fueron fabricantes o distribuidores de autos nuevos quienes promovieron amparo en contra de la exención que se establece en esta ley para ciertos automóviles, ¿no? Atendiendo al monto, al costo del mismo, o si son, en este caso concreto era atendiendo al precio del automóvil. Y aquí señala también un pleno regional que los fabricantes y distribuidores autorizados no tienen interés jurídico para ir al amparo, para impugnar aisladamente, este creo que es el tema importante, es para impugnar aisladamente este artículo de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Ustedes lo van a poder revisar aquí en la tesis porque dice que realmente este impuesto se traslada al consumidor final y es el quien resiente la carga tributaria y en este sentido solamente serán los contribuyentes quienes podrían, bueno, son contribuyentes, pero bueno, la persona que compra el automóvil, quien podría impugnar la constitucionalidad de este impuesto si se está impugnando aisladamente la fracción segunda del artículo octavo, que es el que establece la exención por a partir de los autos que son de un precio relativamente bajo, ¿no? Entonces, estos dos tienen este tema en común y de ahí justamente me voy a mover a los precedentes en materia de amparo. Y bueno, este es un tema que todos lo vimos, quienes tenemos hijos también hemos escuchado las quejas por la falta, quejas y bueno, y también puntos a favor que lo sabemos, ¿no? Pero esta prohibición o este programa que estableció el gobierno federal de la prohibición de alimentos chatarra en las escuelas, ¿no? Y el punto concreto que resolvió un tribunal fue qué sucede en las universidades. Y por eso creo que es interesante hacer como este análisis que llevó al tribunal a analizar el tema, porque aquí el planteamiento de esta universidad, sabemos que todas las o muchas universidades presentaron amparo al respecto,
dicen, bueno, esta medida está dirigido a las instituciones de enseñanza básica, media y superior. Pero nosotros que estamos en el tema de enseñanza superior, nuestros alumnos son mayores de edad. No puedes considerar que esta medida tenga los mismos efectos o que realmente se les pueda prohibir a mayores de edad la compra de alimentos chatarra porque pues se trata de ya adultos que tienen la capacidad de elegir qué alimentos desean consumir. Aquí les voy a poner el precedente. Como les digo, este es un asunto de tribunales colegiados porque, bueno, pues la medida acaba de empezar este año, es una tesis aislada, pero lo que resolvió el tribunal es que sí procede la suspensión provisional para esta medida cuando se trate de universidades, escuelas de educación superior, por los dos aspectos que vemos, ¿no? O sea, se trata de mayores de edad y el restringirles la posibilidad de comprar este tipo de alimentos. eh, Atentaría contra su derecho al libre desarrollo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que justo esta es la consideración o el derecho que está en medio, ¿no? O el que utiliza, se plantea para determinar que en este tipo de instituciones de educación superior no tendría por qué aplicar esta medida. Incluso les comento que, por ejemplo, en la escuela en la que estaba mis hijos, les pidieron su identificación para ver si eran mayores de edad y a partir de eso ver si les podían o no vender los alimentos chatarra, ¿no? Así a mí inicialmente me llamó mucho la atención, pero pues ya viendo este tema, me imagino que pues lo que lograron las universidades, quienes presentaron amparo y solicitaron la suspensión, fue una medida de este tipo y decir, bueno, pues si son mayores de edad, no tiene una justificación para esta limitación en cuanto a los alimentos, ¿no? Y bueno, ya veremos qué pasa. Realmente sí es un tema relevante para los niños. El problema de salud en México es impresionante, pero pues siempre este tipo de prohibiciones tienen que tener alguna, pues como un punto en donde se logre considerar todos los derechos que están en juego y no se puede tratar igual a menores de edad que a mayores de edad. Bueno, y luego el siguiente tema, también en las últimas semanas eh, hemos visto que se han publicado un número importante de precedentes en el que se analizan los derechos de niñas, niños y adolescentes, el interés superior de los menores, respecto de diferentes ópticas, ¿no? Y aquí en este tema, el cual fue resuelto por la primera sala, se determinó o se tomó en consideración estos derechos de niñas, niños y adolescentes para definir si era procedente o no un amparo cuando estaba en duda si ya se habían agotado los recursos ordinarios o no. Entonces, me voy a ir a la tesis. Es un tema un poquito técnico porque es de la procedencia del amparo, pero como les comento, pues ha cobrado más fuerza estos planteamientos en cuanto a la protección de niñas, niños y adolescentes, y esto también lo estamos viendo en los asuntos que se resuelven en el Poder Judicial. En este caso era un tema civil donde se tenía que definir quién debía tener la guardia y custodia de una niña, ¿no? Y bueno, el punto era, el conflicto era entre, discúlpenme, el padre de la niña y la tía materna, y no quedaba claro cuál era el recurso en la vía ordinaria que debía de proceder para impugnar una medida que se tomó. Y aquí el punto al que concluye la primera sala es que sí, no hay una claridad en cuanto a cuál es el principio, cuál es el recurso ordinario que procede, ¿no? Por un tema de la legislación local que no queda definido claramente si es un recurso de reconsideración u otro recurso ordinario, reconsideración o revisión. Entonces, atendiendo a este principio de indubio pro actione y considerando el interés superior de la niñez, si queda una duda
en cuanto a si se deben o no agotar estos recursos ordinarios o no, el juez debe analizar e incluso optar por aceptar la procedencia del amparo si con esto se va a poder salvaguardar en una mayor medida los derechos del menor. Y considero que es relevante, normalmente vemos otras consideraciones, otros precedentes del interés superior de la niñez como una guía interpretativa para derechos sustantivos, pero en este caso la primera sala analiza un tema de procedencia en el amparo aplicando este derecho, ¿no? Y este principio que debe regir en el actuar de todas las autoridades, incluyendo sobre todas las autoridades judiciales. Y aquí otro tema, pues, de este momento, ¿no? Es qué pasa si una autoridad, se extingue una autoridad y debe estar vinculada al cumplimiento de una sentencia. Se trata de un tema de atención médica. Y aquí el tema es que el INSABI, ustedes saben, pues que ya no existe formalmente, pero a lo que se llegó de conclusión en el cumplimiento del amparo es, si bien formalmente el INSABI ya no existe como una autoridad, hasta en tanto la autoridad que lo debe sustituir en las funciones, que aquí es el IMSS Bienestar, si este IMSS Bienestar no ha asumido sus funciones, el juez debe vincular al cumplimiento de la sentencia de amparo al INSABI para garantizar el derecho a la salud, como les digo, es en este caso. Ahora, este asunto también les recomiendo mucho que lo tengan en mente porque justo estamos viendo este tema de autoridades que, caso de ellos es la Comisión Federal la Comisión de Competencia Económica, el IFT, que están en esta etapa en que constitucionalmente ya hay una reforma, pero vemos a los órganos actuando todavía. Entonces siento que se presentarán este tipo de asuntos de manera más recurrente y en este asunto pues ya hay un precedente cuando tiene que ver con el cumplimiento de una sentencia de amparo. Y finalmente, también comentarles este asunto de legitimación de la Secretaría de Hacienda en un caso penal fiscal. Y aquí la primera sala, pues hasta cierto punto modula un poco su criterio, porque como ustedes saben, las autoridades tienen una limitación para poder impugnar ciertas determinaciones. En este caso se trata del no ejercicio de la acción penal que lo determinó la Fiscalía, determinó el no ejercicio de la acción penal por un delito fiscal y la Secretaría, y el tema era determinar si la Secretaría de Hacienda se le podía reconocer la calidad de víctima u ofendida en este tipo de casos y por lo tanto poder impugnar el no ejercicio de la acción penal. Y la conclusión a la que llega la primera sala es que en este caso en concreto sí se le debe considerar como su calidad como víctima o ofendida, aunque no se le esté afectando directamente su patrimonio, que esta es un poco la condición, pero es la Secretaría de Hacienda quien debe de velar por el patrimonio y los recursos públicos y en este sentido sí se tiene que reconocer la legitimación para poder presentar amparo en contra de una resolución dictada en un procedimiento penal. Bueno, aquí quiero tomarme unos 2 minutitos para platicarles que iniciamos una nueva sección en nuestro blog. Nosotros semanalmente enviamos nuestro blog en una lista de correos que tenemos. Si ustedes todavía no lo reciben, nos pueden dejar su correo aquí en la lista, su nombre y su correo en el chat y nosotros con todo gusto los vamos a incluir en nuestra lista de distribución para que reciban semanalmente el blog y como les platiqué al inicio, ya llegamos a nuestro blog. Bueno, ya esta semana, el día de hoy, van a poder ver nuestro blog 204. Iniciamos una nueva sección que se llama Detrás de la Jurisprudencia, en el que estamos invitando a abogados litigantes, juzgadores, personas
bueno, que conocemos y y que están interesados en estos temas, pidiéndoles que analicen un criterio que haya sido relevante para su práctica profesional. También a ustedes, si les gustaría participar en esta sección, lo queremos abrir también a ustedes, a quienes nos escuchan, nos leen. Entonces, al final les voy a poner el correo y si les gustaría participar, nos encantaría que nos escriban. Y bueno, ya tenemos ahí como una lista de invitados ya hecha, pero estoy segura que encontraremos el momento para que también ustedes puedan participar y queremos también escuchar las voces pues como la forma de pensar y cómo vemos y vivimos la jurisprudencia en la práctica de cada uno de nosotros. Bueno. También les quería platicar, si quieren consultar el blog, lo pueden hacer en la página de nuestro despacho, que ahorita en un momentito lo puedo poner también en el chat, o también aquí en nuestra presentación. Aquí les puse el link, entonces los puede llevar a la página de nuestro despacho, que es Pérez de Hacha e Ibarra de Herrera. Y bueno, todavía tengo bastantes tesis, me voy a ir súper rápido a ver si logramos terminar las que había pensado y si no, pues les comparto la presentación y ustedes lo pueden revisar. Este tema nos pareció muy interesante a Mariana y a mí. Les digo que aunque ella no está, ya lo habíamos analizado en un blog, porque el Pleno de la Corte analizó dos disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Baja California Sur, que se reformaron en 2023 y la conclusión es que estas reformas limitaban los derechos de madres y de padres respecto de sus derechos relacionados con las licencias por maternidad y paternidad y el tema de la lactancia materna. Entonces, lo que vemos en este son dos temas que se analizaron, ¿no? Pero bueno, las licencias por paternidad y maternidad dice, a ver, la legislación establece plazos distintos para padres respecto de las madres, ¿no? O sea, los padres tienen 10 días hábiles de licencia y las madres 3 meses. Y la conclusión es que esto es desproporcionado y que, em, bueno, lo voy a leer tal cual porque creo que el lenguaje que tenemos aquí está bastante bien. Posicionan las labores de cuidado del bebé como responsabilidad principal de la madre. Y sabemos esta tendencia en buscar que haya una mayor equidad en cuanto a las cargas o los deberes, más bien no voy a decir cargas, los deberes que representan el cuidado de los hijos, ¿no? Buscar esta, perdón por decir cargas, pero bueno, a veces sí son cargas, pero vamos a pensar, hablar correctamente este tema. Entonces, los deberes que se tienen respecto de los menores, de los niños, y en este sentido de hacerlo más equitativo. Por lo tanto, la conclusión que dice la Corte es esta norma se tiene que interpretar en el sentido de que la licencia de 3 meses también debe ser aplicable para los padres. Y el segundo tema que tiene que ver con la lactancia materna, se había modificado la norma y con la modificación se había dicho, bueno, el derecho que tiene la madre es de tener 1 hora de descanso, la trabajadora, y la Corte lo consideró como una medida regresiva respecto de lo que estaba previsto antes. Entonces, antes se le daba la oportunidad a la madre de escoger dos descansos de 30 minutos o uno de 60 minutos y además la misma legislación obligaba a los centros de trabajo a contar con una sala de lactancia. Entonces, la interpretación que hace la Corte es de decir que se tiene que mantener la aplicación de la norma anterior y no aplicar la nueva que lo limitaba más esta medida. Entonces, bueno, vemos cómo realmente en muchos temas vamos avanzando en cuanto a los derechos. Y también en el tema laboral nos pareció interesante a Mariana y a mí porque un sindicato de servidores públicos de Nayarit presentaron una demanda porque se les estaba obligando a permanecer en el lugar de trabajo después del horario de atención a los clientes cuando, por ejemplo, si el lugar la oficina de atención cerraba a las 5 de la tarde, se tenían que quedar hasta el momento en que se atendiera a la última persona que había entrado a la oficina a las 6 de la tarde, ¿no? Este era el tema central de lo que se estaba
diciendo, y el argumento era que se violaba el derecho humano al tiempo libre. Y aquí el tribunal dijo que no se estaba atentando contra este derecho humano al tiempo libre porque se estaban tomando medidas en el sentido de que no se les obligaba a todos los trabajadores a permanecer en el lugar de trabajo, solamente a ciertas personas, que esto no era algo que tuviera que hacerse todos los días, ¿no? No era una obligación que necesariamente surgiera todos los días. Y lo que sí concluyó, bueno, analiza y aplica el test de proporcionalidad para determinar si se violaba o no este derecho y dice, bueno, esta norma sí supera el test de proporcionalidad y además lo que sí se debe de cumplir es el pago de las horas extras de los trabajadores que tengan que quedarse, ¿no? Si les interesa este tema, el mismo tribunal en una segunda, o sea, son dos precedentes que se publicaron, dos tesis sobre este tema, analiza este derecho humano al tiempo libre, dice, bueno, no está reconocido en la legislación interna, pero sí en el protocolo de San Salvador, y ustedes lo pueden revisar ahí, ¿no? Bueno, este tema de la enfermedad de trabajo en Pemex es un tema probatorio, ¿no? Y bueno, me voy a ir nada más para platicarles la parte de estos temas de uno de derecho administrativo y uno de penal, para cómo poder abarcar todas las materias y ya cumplir en el tiempo que tenemos, ¿no? Aquí se analizó por un pleno regional el recurso de revisión fiscal, que como ustedes saben forma parte de, se sigue un juicio contencioso administrativo ante los tribunales de justicia administrativa y en ciertos casos restringidos la autoridad puede impugnar la sentencia a través del recurso de revisión fiscal, que quien lo conoce es un tribunal colegiado de circuito del Poder Judicial Federal. Y entonces aquí dice sí, que si la autoridad demandada omitió contestar la demanda o la ampliación en el juicio contencioso administrativo, la regla general es que si después la autoridad plantea o promueve un recurso de revisión, sus agravios serán inoperantes cuando en este recurso introduce aspectos novedosos que pues no se plantearon en el contencioso administrativo porque omitió contestar la demanda o ampliar su demanda, ¿no? Entonces dice, bueno, si en el juicio contencioso administrativo no contestó la demanda, no hizo sus planteamientos y fijó y por lo tanto estos argumentos quedaron fuera de la litis, al momento de promover el recurso de revisión fiscal, ya si quiere introducir nuevos temas, deben considerarse inoperantes porque ya precluyó el derecho de la autoridad para hacer valer estos agravios. Pero bueno, ese es como el principio general y la conclusión principal de esta jurisprudencia, pero el segunda parte hace un análisis también en el pleno regional y dice, bueno, esta regla puede admitir excepciones y puede llevarse o puede presentarse un supuesto en el que a pesar de que la autoridad haya sido omisa en contestar la demanda, subsista el acto o resolución de autoridad. ¿Por qué? Porque los actos y resoluciones administrativas tienen una presunción de legalidad y el simple hecho de que la autoridad sea omisa en contestar la demanda no puede considerarse como el único elemento para decir, bueno, ya se tiene que anular ese acto de autoridad. Por tanto, es el particular quien tiene la carga de la prueba de demostrar la ilegalidad de este acto o resolución administrativa. Bueno, es un poco complicado porque son varias etapas y varios juicios, pero espero que esto les haya ayudado un poco o por lo menos plantearles el tema. Pueden ustedes revisar la jurisprudencia y también quería platicarles que el Ejecutivo Federal elaboró una propuesta para reformar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la ley que regula el juicio contencioso administrativo a nivel federal. Esta pues, propuesta de iniciativa todavía no se presenta al Congreso de la Unión, pero se espera o se cree que pueda presentarse en el segundo periodo de la comisión permanente, si es que hay un segundo periodo.
Este tema lo ha estado analizando Luis Pérez de Hacha en un podcast. Justo esta semana publicó el primer podcast sobre el primer episodio de este tema. Va a publicar otros dos analizando esta reforma. Entonces yo aquí les dejo la liga si les interesa y bueno, son muchos temas, muchas leyes que se van a reformar. No nos da la vida como abogados. Casi creo que tendremos que volver a estudiar derecho, pero bueno, lo que nosotros podamos aportar para hacer más fácil este análisis, lo ponemos. Ay, Tomás, déjame nada más terminar rapidísimo un tema de derecho penal para poder cerrar y ahorita en los últimos minutitos ya te doy la palabra. Y bueno, finalmente me voy a ir bien rápido en estos temas de penal porque son más bien de temas de fondo, pero no quise dejar de platicarlos. Nosotros, Mariana y yo, estuvimos pues muy participando en este tema de maltrato animal por un amparo que promovimos respecto de la Plaza de Toros y estuvimos analizando y estudiando pues estos temas, ¿no? Entonces, un tema no similar, pero sí relacionado con el tema de del maltrato animal llegó a la Corte porque en el Código Penal para el Estado de México se estableció como sí, como aspectos para sancionar el maltrato y crueldad hacia los animales, considerar que era maltrato y crueldad hacia los animales, la falta de socialización de animales domésticos con otros animales. O sea, esto en el Código Penal. Y la conclusión a la que llegó la Corte es que se estaban planteando términos muy ambiguos en este tipo penal y que incluso podían llevar a las personas a incumplimientos no intencionados, ¿no? O sea, el hablar de una falta de socialización de los animales domésticos era un aspecto o una conducta no fácilmente definirla e incluso pues podría, por cuestiones no necesariamente de dolo, tener este tipo de cosas. Entonces, el punto es que la Corte invalidó esta disposición del Código Penal y el otro tema relevante que se analizó, que justo tiene que ver con el primer tema que platicamos, que es el aborto o la interrupción del embarazo, aquí el Código Penal de Sinaloa permite que se le pueda practicar un aborto a una persona con discapacidad sin tener su consentimiento, o sea, con el consentimiento de su tutor, ¿no? O representante. Y pues este tema también, incluso si ustedes lo ven en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, fue un tema muy, que llevó a muchos análisis, que hay cambios muy importantes en cómo la legislación protege a las personas con discapacidad. Les recomiendo mucho que analicen este tema si ustedes practican en temas relacionados con personas con cierta discapacidad, porque hay una protección mucho más amplia para estas personas en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y aquí lo que se señaló es que esto pues es inconstitucional que se permite una práctica de este tipo sin el consentimiento de la persona con discapacidad, ¿no? Y entonces en este tema señalan que los médicos deben facilitar que se exprese la voluntad de la persona gestante y por tanto pues prohibir este tipo de actividades, ¿no? Sin considerar su voluntad. Bueno, ahora, mientras le voy a dar la palabra, que quería comentar algo Tomás, y les dejo aquí, bueno, la página de IntelliJuris, nuestro correo también, si nos quieren escribir, y darles las gracias, comentarles nada más que nuestro siguiente programa será en septiembre, ya también para que Mariana esté aquí con nosotros, y les dejamos el blog, lo seguiremos. Yo creo que nada más serán como 2 semanas que tomaremos vacaciones, pero el blog lo seguiremos enviando semana a semana. Bueno, a ver, le voy a dar la palabra a Tomás. Listo, espérenme. Creo que ya te di la palabra, Tomás. Muchas gracias, Denise. Respecto rápidamente al slide relativo a es un tema, un precedente en materia laboral, me parece, o jurisprudencia, no recuerdo bien. Si lo puedes exhibir de nuevo para que pueda dar la impresión de pantalla. Fíjate que en ese aspecto me llama la atención lo siguiente.
si conforme a la reforma laboral en 2019, conforme al sistema de justicia laboral, ya es posible que a partir de este precedente de enfermedad de trabajo en Pemex, si la reversión de la carga de la prueba no constituye una violación al derecho de acceso a la justicia de un trabajador que en esa hipótesis se puede ubicar, por ejemplo, le tiene la carga de que el trabajador jubilado, en esta hipótesis específica, de acreditar de que efectivamente ese dispositivo satisface o atiende su padecimiento. Supongo que y quiero saber tu opinión, si el nuevo sistema de justicia laboral va a partir de la reforma del Poder Judicial de la Federación, va a seguir contando el Poder Judicial de la Federación en los tribunales, al menos en asuntos de naturaleza federal, laborales, este específico es de Pemex, con la plantilla de peritos que puedan, en este caso, dar su opinión y determinar con un diagnóstico médico si efectivamente es efectivo ese dispositivo o no, porque esto podría aplicarse para muchas otras materias, materia laboral a nivel del fuero común, no solamente el federal, y esa carga de la prueba es la que me llama la atención, porque justamente los jubilados pues no tienen la posibilidad menos económica de estar aportando un tema así y acreditarlo, porque tiene un costo, ¿no? Eventualmente, pero... supongo que de esta forma, en el nuevo sistema de justicia laboral, los operadores del sistema, en este caso concreto, los peritos son los que determinarán ese diagnóstico. ¿Es correcto o hay alguna otra situación al respecto que puedas tú darnos una opinión? Mira, yo realmente no practico en derecho laboral, Ah, no correcto. tengo como esa expertise y pues no podría como aventurarme a un tema tan técnico, ¿no? Lo que sí veo, pues nos llamó mucho la atención, como el decir que no solamente se limita a, más bien como lo que tú mismo estás diciendo, ¿no? Que se le está exigiendo como otro requisito de probar si realmente la prótesis le va a ayudar o no Ujú, o sea, lo que dice aquí, ¿no? Como acreditar si realmente necesita o el uso de esa prótesis le va a ayudar, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues es que puede ser que esté muy, ya en un nivel de sordera muy alto y ya ni siquiera la prótesis le va a servir. O sea, sí, realmente me llamó la atención como tanto detalle y llegar a ese punto, pero pues al final, y en este caso que son temas de plenos regionales y temas que son muy de la práctica del día a día, pues podemos esperar de todo, ¿no? Y tenemos que estar muy pendientes a ver qué va pasando en la práctica, pero sin duda, pues los precedentes nos ayudan sobre todo como un punto de partida de analizar y de estudiar los temas, ¿no? Y no es de que un precedente ya resuelva por completo un asunto, pero sí siempre sirve el análisis y saber qué es lo que tuvieron en mente bueno, en este caso los magistrados o jueces o ministros, etcétera, al momento de resolver. Pues gracias, Tomás. Como siempre, gracias a todos. Les enviaremos por correo la presentación para que ustedes lo tengan. Espero que haya sido de su utilidad. También quienes nos dejaron su cuenta de correo los vamos a agregar a nuestra lista de distribución. Les enviaremos hoy mismo el blog de esta semana para que ya lo puedan tener. Y me dio mucho gusto pues compartir con ustedes esta hora de análisis y como les digo, nos vemos en septiembre. Muchísimas gracias, gracias IntelliJuris y seguimos en contacto. Hasta luego, muchas gracias.